Perfecto, entonces, ahora sí, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Padre, el privilegio de poder disfrutar lo que tú nos prometes en tu palabra, Señor, que la capacitación viene de ti, Señor. Gracias, amado Dios, ponemos delante de ti, mi Señor, la vida, Señor, el corazón, Padre Celestial, lo que tú has puesto en el corazón, Señor, de Carlos Ávila, Señor. Eres tú, mi Dios, el que lo usa. Es esa palabra de nuevo que tú tienes, Señor, para ampliar el conocimiento, Señor, que tú ya nos has dado. Gracias, amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos, porque tú eres el invitado especial, Señor, a esta reunión y a esta capacitación. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, Amén. Bueno, muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Gracias por tus palabras, Wilson, pero no es más que el testimonio de lo que Dios puede hacer con cada uno de aquellos que andamos bien perdidos. Precisamente hablando de ese llamado que todos tenemos a ir y a ser discípulos y enseñarle a que guarden y practiquen todo lo que a nosotros nos han enseñado. Y aparte de eso nos da una recompensa, que es decir, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es cuando recuerdo cómo en el año 2009, pues fuimos enviados a Argentina y nos tocó dejar un ministerio muy grande que se había logrado desarrollar acá en Colombia, en el centro del valle, y empezar de cero allá. Y fue una experiencia muy linda. Yo creo que los 10 años que estuve en Argentina, lo que pude aprender fue a vivir por fe, porque allá no podía trabajar como médico, no tenía un salario, fue aprender a vivir por fe. Y eso es lo más espectacular que puede haber. Eh, bueno, quiero motivarles a algo, quiero que me presten atención todos. Si usted coge el mouse y lo coloca frente a su cámara, en la parte de arriba hay tres punticos en la parte de arriba de su cámara, que si usted le da ahí un clic, entonces le va a aparecer un menú y en el menú dice cambiar nombre. Le voy a pedir a los que no tienen el país a donde pertenecen que le pongan ahí enseguida, porque sé que aquí hay personas de Uruguay, personas de Guatemala, por ahí veo a Joel y a Lisa, qué bueno saludarles. Las personas de Ecuador, de Colombia, entonces chévere que puedan eh, colocar el país ahí enseguida. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestra segunda clase y precisamente vamos a reflexionar sobre qué sigue de aquí en adelante después de esto. Entonces, vemos cómo esta parte de los métodos evangelísticos, de cómo viajar del proclamar al ganar y a edificar, es lo que hemos tomado como un ejercicio de lo que es la figura de ser un neuromentor, que no es algo diferente, sino es un nombre más adecuado para esta época. Algo en lo que muchos estamos de acuerdo es que cuando usted llega a cualquier lugar, eh, conferencia o reunión social, y usted se presenta como pastor, hoy en día son más las puertas que se le cierran que las que se le abren, porque también hay una abundancia de falsos pastores haciendo una cantidad de desastres que entonces la gente ha tomado prevención y distancia.
Y el Señor nos invita en su palabra a que también seamos astutos, a que también seamos inteligentes, pero que seamos mansos como palomas, dice también la palabra. Entonces, el hecho de presentarnos como personas que trabajamos el bienestar integral de las personas y eh, el campo del desarrollo de la espiritualidad es una forma de entrar más adecuada para esta época. Recordando siempre lo que el Señor dice, el que me ama cuida mis ovejas. Entonces, quería recordar algunos punticos claves de la vez pasada. Hablar de origen, identidad y propósito es una herramienta que abre puertas. Tú sabes cuál es tu origen, cuál es tu identidad, cuál es tu propósito. Entonces, qué bueno entender que fuimos creados por el amor de Dios, que Él nos da la posibilidad de tener la identidad de hijos y el propósito de desarrollar un liderazgo de servicio. Para este año, el énfasis es volver a casa. Y algo que aprendí en el Congreso Internacional en Medellín, que fue muy bueno, es que, mm, y les transmito esto, ¿cuál es tu lugar seguro? Porque cuando escuchamos casa, enseguida nos imaginamos algo físico, de ladrillo, en fin, pero no, es el ámbito donde caminamos. Y alguna de las cosas que me hicieron mucho eco en el Congreso es entender que la familia biológica un día va a desaparecer. Solo la semana anterior falleció un discípulo. En cualquier momento nos podemos ir y la familia biológica va acabando. Pero nosotros los que estamos aquí esta noche, que somos familia espiritual, somos familia eterna y vamos a estar para siempre unidos. Y ese es el regreso a casa. Ese es la casa espiritual. Y esta noche estamos en casa espiritual porque aquí está el Señor. Hablábamos también de cómo el Señor decía, no, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Y se levanta esa voz de decir, heme aquí, envíame a mí. Qué bueno mirar si realmente eso está en nuestro corazón. De manera que la neuromentoría es un acompañamiento en la toma de decisiones desde mi experiencia con Cristo y acorde a la palabra del Señor. Y puedo usar herramientas como las preguntas abiertas, que son el coaching, que me sirven como antesala para luego hacer la mentoría. La empatía y la confianza son la clave de estos procesos. O sea, debemos construir relaciones que sean sostenibles, que sean basadas en el respeto y en construir esa confianza que obviamente la respalda el Espíritu Santo. Hablábamos de cómo está este mandamiento de adquirir sabiduría, de poder nosotros dar testimonio de esa sabiduría y también entender que la persona sabia gana almas, como lo decía Proverbios. Además de ser sabios, el maestro impartió conocimiento a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Dios nos invita a eso, a ser innovadores, creativos en las formas de poder uno acercarse y acercar el evangelio a los demás. Yo quiero hoy dejarles dos preguntas que ojalá las escriban para que las respondan. ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Estamos aquí por vocación o por ocupación? ¿Por qué motivo terminamos en el campo misionero?
Muchas personas que vienen con dificultades familiares y otra serie de cosas encuentran en la comunidad cristiana como una familia, pero se quedan es porque encontraron ese lugar, no porque encontraron a Cristo. Y allí es donde debemos empezar a profundizar esta parte. ¿Usted se encuentra en esta reunión por exigencia o por preferencia? Son preguntas que son muy profundas y ahí se las extiendo para trabajar. Esta pregunta por vocación o por ocupación la hicieron en el Congreso y la tomé. Dije, qué increíble estar todos los días mirando, ¿es mi vocación, es mi pasión o, o es por ocupación? Y esto lo podemos extender a todos los campos. Por ejemplo, en el campo profesional, usted donde trabaja o en fin, ¿lo hace por vocación o por ocupación? Entonces, recuerden que el 2 de marzo, de 7 a 9 de la noche, 7 a 9 y media más o menos, yo creo que se nos va a ir, es el curso que vamos a hacer. Ese curso se llama Escuela de la Felicidad y vamos a tener una introducción. eh, Les hablaba de un sistema. Me decía el líder Ricardo que el equipo de diseño allá del ministerio en el Ecuador van a sacar unos bonos donde dice, te invito al curso Escuela de la Felicidad y debajo va a tener un rótulo que dice beca completa. Ese trabajo tiene que comenzar hoy. Voy a pedirle allí al líder Wilson que ayude a coordinar un poquito esto, de que a todos les lleguen al menos digitalmente esa invitación para las personas que quiera traer. En este momento estamos en sala 30 personas. Si cada uno trajera 3 invitados, ya teníamos a full la sala. Pero, ¿cuál es la idea? Vamos a ver con Silvia Benítez de allá del Ecuador. Ella recibe su tarjeta digital, verá si la imprime o la manda por WhatsApp, pero desde ahora va a pensar en 5 personas por las que va a empezar a orar y va a contactarlas y a decirle, mira, es que vamos a tener un curso internacional especial que se llama Escuela de la Felicidad y tengo acceso a unas becas y pensé en ti. Entonces quiero entregarte esta beca y ya les darán indicaciones de cómo inscribirlos. Estas personas llegan al curso y en esas 2 horas y media vamos a ver, hoy les voy a mostrar parte de lo que vamos a trabajar ese día, pero el hecho es que al final las personas queden muy motivadas a tener mentorías en su proyecto de vida. Entonces, esas 5 personas que Silvia trajo después del curso, ella les va a decir cuándo podemos hacer el acompañamiento para la parte que quedó como tarea del curso. Y cada quien va a empezar a consolidar sus invitados para su sede local. Esa es la idea. Mira que este ejercicio es breve y es muy práctico. Presentamos la idea, hoy vamos a ver cómo podemos capacitarnos como neuromentores y luego vamos a tener el evento y luego vamos a ver cómo Dios nos respalda en la consolidación de este ejercicio. Y este es un modelo que este primer ejercicio que estamos haciendo nos sirve como un trabajo piloto que lo vamos a presentar después los resultados. Pero también es un modelo con el cual usted puede eh, construir orando y con la experticia que tenga para hacer lo mismo.
Por ejemplo, alguien puede dictar un curso de cómo bajar de peso y hace exactamente lo mismo. Busca un equipo, lo prepara, hacen los bonos, llevan las becas y, o sea, es genérico. Lo hago desde las neurociencias porque es lo mío, pero usted puede hacerlo desde el campo en el que usted es fuerte. Si usted es fuerte en finanzas, puede dictar un curso cómo salir de deudas. Entonces, ahí empiezo a soltarle algunos tips. Si tiene, eh, digamos, su experticia es en el campo educativo, cómo trabajar con el niño difícil o si usted maneja procesos hacia acompañamiento de familias, en fin, esto es un océano de ideas por donde nosotros podemos trabajar. Recuerden que cuando tengan preguntas o inquietudes pueden levantar la mano y vamos interactuando. Entonces, volviendo aquí a nuestra diapositiva, sabemos que esa conferencia va a ser del 2, va a ser el 2 de marzo de 7 a 9:30 de la noche. El sistema de becas, les podemos dar un certificado a los que lo soliciten y dejar ese trabajo a través de mentorías. Y la idea es poder a través de esas mentorías aún llegar a abrir grupos vida. La semana pasada abrimos un nuevo grupo vida acá en mi ciudad a través de esta misma forma. Y les cuento un testimonio. Ese grupo vida se abrió en la casa del rector de una universidad y, y fue muy especial que eso se hubiera dado. De manera que hoy estamos cumpliendo con esta agenda de 17 de febrero de hacer esta capacitación. Bueno, entonces este va a ser la diapositiva con la que comenzamos el curso. Hablamos de la Escuela de la Felicidad, hablo de lo que es, digamos, la carpa desde donde trabajo esto que se llama Ser Sin Límites, es un programa que tengo en YouTube, y las entidades internacionales que nos respaldan. Dentro de ellas, por ejemplo, está Corfolider, está la Universidad Iberoamericana de Liderazgo de Miami, el Neuroscience and Coaching Institute de Austin, Texas, Fundalid, que es una de las fundaciones más grandes en los 5 continentes de desarrollo del liderazgo. Entonces, cuando se vaya a dictar cualquier tipo de curso, trate de ver quiénes le pueden avalar el curso. Igual en muchos lugares también presento obviamente a Cenfol como aquellos que nos avalan. Hay que tener mucho cuidado también con el lenguaje. Una cosa es certificar y otra cosa es avalar. Nosotros no damos títulos, nosotros damos son certificaciones de capacitaciones. Ok, bueno. Entonces, empezamos hablándole a las personas que existen dos dinámicas, una es el coaching y otra es el mentoring ontológico. La palabra ontología es la ciencia que estudia la razón del ser. Entonces, de decir, mira, a través de esto, nosotros vamos a poder desarrollar una claridad de quiénes somos, de cuál es nuestra cosmovisión. Y con base en neurociencias, porque es aprender cómo funciona el cerebro de una manera práctica y sencilla. Vamos introduciendo estos 3 o 4 palabritas para que las personas vayan entendiendo el proceso. ¿Para qué sirven este tipo de cursos? Para desarrollar tus potenciales originales. Es importante hablar de la originalidad y la singularidad de cada ser humano. Aprender a vencer barreras y resistencias. Y mira que cuando empieces a hablar con la persona, aquí ya nos estamos metiendo en el campo de la mentoría. Ustedes después del curso puede decirle, mira, ¿qué barreras pudiste descubrir o qué resistencias?
Yo quiero motivarles mucho a que ustedes se vayan familiarizando con una serie de preguntas que abren diálogos, que abren relación. Aún en el Congreso conocí a una persona allá y le decía yo que si sabía qué diferencia había entre barreras y resistencias. Generalmente las barreras son externas y las resistencias son internas. Entonces hay personas, no, yo me resisto a hablar en público, yo me resisto a hacer esto o aquello. Y las barreras es cuando uno quiere ir a algún lado y se encuentra allí, como el nombre lo dice, esos impedimentos. Eliminar creencias limitantes. De aquí podemos sacar cantidades de preguntas. Usted puede estar hablando ahí con una vecina y decirle, ¿tú sabes qué son las creencias limitantes? Y empezar a hablarle. Adquieres conocimiento de alto valor. Mejoras tus relaciones interpersonales. Te permite desarrollarte como un formador de formadores. En la medida en que uno sana, madura y crece, puede volverse una persona que le agrega valor a los hijos, a los nietos, al, en la familia, en el trabajo. O si quiere desarrollar todo este campo de liderazgo cristiano, también es una formación bien interesante. Activas tu capacidad de trascendencia. La palabra trascendencia es una palabra que nos lleva a hablar de espiritualidad eh, con un lenguaje diferente, pero siempre presentando a Cristo. Eh, Ayer me reuní 4 horas con un neurocirujano que fue profesor mío y hacía 40 años no nos veíamos. Él era una persona atea, una persona muy de izquierda y de estas cosas cero. Y entonces él se ha metido muchísimo en ese campo de la física cuántica, de todo esto que ha salido ahora. Y entonces él me empieza a hablar y yo solo observo. Y de pronto me dice, porque hay que entender la conciencia del universo, de la energía consciente. Entonces hay que escuchar a la gente. Recuerden el principio que dice, de la abundancia el corazón habla la boca. De manera que de alguna forma le dije, ¿por qué hablar de la conciencia del universo y no hablar de el diseñador del universo? Y ahí se empezó a abrir todo un diálogo, tanto que me dijo, Carlos, ¿cuándo nos volvemos a reunir? Le dije, pues dentro de 8 días. Y le hablé de la ley del nuevo nacimiento. Me dijo, nunca había escuchado eso. Le dije, ¿sabes cuál es la diferencia que hay entre espíritu y alma? Y bueno, con eso ya quedó abierto todo el escenario para trabajar. Ahora, nosotros tenemos que ir aprendiendo a qué lenguaje usamos dependiendo de la persona con que estamos. Con él usaba todo este lenguaje, pues porque él está metido en el campo científico. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo y recibiendo el respaldo del Señor que dice que seamos buenos administradores de su multiforme gracia. O sea, esa palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va llevando a cómo usarla de manera adecuada. En la escuela de la felicidad empezamos con preguntas como ¿qué es la felicidad? Y vamos a hacer ese ejercicio. Ojalá nos alcance el tiempo hoy, pero quiero hacer todo este ejercicio. Les extiendo esa pregunta. Para usted, ¿qué es la felicidad? Ubíquese ya con los procesos de mentoría.
Decirle, acabas de venir de un curso de la Escuela de la Felicidad. ¿Qué es felicidad? A ver, no todos al tiempo, por favor. Y si no, me va a tocar por acá dedocráticamente empezar a disparar. Los que puedan abrir su cámara, les agradezco que la abran. Esto se los digo como parte de la formación y con todo el cariño. Si yo fuera a su casa, usted no me empezaría a hablar detrás de la puerta, ¿cierto? Desde allá a atenderme. Entonces, en la virtualidad es lo mismo. Bueno, nuevamente les extiendo la pregunta. Para usted, ¿qué es felicidad? Buenas noches a todos. Y pues yo pensaría que felicidad puede ser el estar uno contento o satisfecho con lo que tiene, con lo que es en el momento que estemos, ¿no? Dependiendo de la edad que tengamos, cada uno de la edad que tiene, sentirse contento, sentirse satisfecho, pero no sé, para mí parte de la felicidad también incluye, hay algo más adelante. Y sentir como un poquito de emoción de si estoy feliz ahora y continúo, creo que hay algo más adelante. Gracias, Alitza, muy amable. ¿Quién Hola, más quiere compartir qué es felicidad? bueno, quiero compartir, pastor. Para mí Adelante. sería el gozo que siente todo mi ser, o sea, en una forma integral y que viene también de parte de Dios. Gracias, Julio. Una persona más que quiera aportar su concepto de Yo, felicidad. pastor, yo creo que la felicidad no es una meta, sino forma parte de todas las etapas y temporadas de la vida de un ser humano. Y hay que aprenderla a conocer. Eso. Gracias. Por acá dice José Manuel, un estado de satisfacción que tiene la persona. Vamos a ubicarnos en dos contextos. Aquí, obviamente, que todo el mundo va a hablar de que la felicidad es porque Dios esto, lo otro, pero estamos yendo a personas que son inconversas. Entonces, pero hay un aspecto muy importante que le aprendí al doctor Charles Stanley, donde él decía que la felicidad es el estado humano transitorio por sus procesos relacionales. Y es real. Uno a veces ríe, otras veces llora, o en fin, entonces la felicidad son momentos. Pero la Biblia no te habla de felicidad. La Biblia todo el tiempo te habla de gozo. Y el gozo depende de mi relación con Dios, de la llenura del Espíritu. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, el gozo es el estado sobrenatural de un ser humano por tener habitando al Espíritu Santo dentro y por relacionarme con Dios. Entonces, no importa lo que ocurra afuera. A mí siempre me impactó el pasaje de la muerte de Esteban. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, mientras lo mataban a pedradas, veía el cielo, la plenitud, y aún les decía, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Usted cree que uno con la primera pedrada que le fracture el cráneo va a tener aliento de decir, Señor? Es un estado sobrenatural. De manera que por algo dice 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces, que las circunstancias temporales y transitorias no nos quiten el gozo eterno de nuestra comunión con Dios. Cuando no se tiene el nuevo nacimiento, o sea, es una persona natural, como dice 1 Corintios 2, estas personas viven en esos toboganes emocionales y tratando de llenar ese vacío interior.
Y cuando volvemos a nuestro ejercicio de preguntarle para ti qué es la felicidad o cómo te gustaría que fuera tu vida, generalmente te contestan lo mismo. No, yo sueño con que mi familia esté bien, que esté todo tranquilo, que podamos vivir en paz. Ese es mi anhelo. Entonces, aquí viene una enseñanza interesante y es decirle, mira, mientras estés en este mundo, siempre vas a tener dificultades. Si tu perspectiva es vivir tranquilo y en paz y que nada te moleste, te equivocaste de planeta. Entonces, una gran enseñanza es erradica para siempre de tu mente la palabra problema. No le vuelvas a hablar eso al cerebro. No le vuelvas a decir la palabra problema a tu alma, porque problema dispara adrenalina, cortisol, estrés, supervivencia, se activa el cerebro instintivo emocional. Pero si con la misma circunstancia tú le llamas desafío, y espero que a partir de hoy tomes esto, todo aquello difícil que llega a tu vida y le desafío. Y cuando tú le hablas a tu alma, a tu cerebro desafío, él piensa en conquista, en logro, en innovación, en creatividad, en armar equipo. Y esto dispara dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina, todas las neurohormonas del triunfo y produce ganas de triunfar, ganas de ir a otro nivel. Y esto es 100% bíblico. Santiago 1:2 dice, tenga la mayor cantidad de alegría posible cuando le llegue una prueba. Es porque el Espíritu Santo me va a llevar a otro nivel. Entonces, por ahí empieza uno a enseñarle a la persona cómo ir equipándose con herramientas modernas para ir entendiendo el diseño de la vida. Vamos por acá con otra pregunta. ¿Qué haces para sentirte mal? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? Te la dejo allí porque pues si me quedo haciendo este ejercicio no llegaríamos ni a la tercera parte del material de hoy. Pero, ¿qué piensas al iniciar una mentoría o una neuromentoría de hacerle esa pregunta a la persona que tienes enfrente? ¿Qué cosas crees que tú haces para sentirte mal? Y entonces la queja, la protesta, el renegar, porque a mí, el empezar a juzgar, no, es que yo ya no me aguanto a la mujer, no, es que mi hijo es muy grosero, es que, y empieza, entonces, ¿qué tal si nos tomamos ese ejercicio espectacular de qué hacemos para sentirnos mal? Reclamar. Acá en Colombia hay un sistema perverso de préstamo de dinero que llama el gota a gota, donde le prestan un dinero y le van a cobrar diariamente. Y entonces la persona empieza a sentir re mal. Eso es haber hecho algo inadecuado para sentirme mal. Nosotros como mentores podemos sacar todo un listado de ejemplos de qué hacemos para sentirnos mal y enseñarle a las personas. ¿Se dan cuenta que esto puede abrir cantidades de procesos de diálogo? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios y hay una herramienta muy poderosa, creo que algunos de los que han estado en otros seminarios conmigo la conocen, que se llama la zona de meditación integral. Es mi favorita y hoy se la van a llevar ustedes y la pueden trabajar con estas personitas. ¿Cómo son tus diálogos internos? Y esto lo puede dejar uno como tarea en la mentoría. Decirle, bueno, mira, vas a escribir en una libretica durante esta semana cuáles son tus diálogos internos negativos. No, yo nunca voy a salir de esto.
es que a mí me va a pasar tal cosa. Eh, y aún reforzarle al cerebro una serie de conceptos que le acaban de hacer daño porque le hacen crecer las redes tóxicas del cerebro. Yo soy de malas, es que yo soy tímido o yo nunca podré salir de deudas. Todo eso son tóxicos y la Biblia dice bien claro que la palabra tiene poder. En tu boca está la vida o la muerte. Te amas por quien eres. Escuchen, por favor, y el trabajar estas preguntas los va a ir preparando para ser mentores luego. ¿Tú te amas por quien eres? Creo que aquí sí vale la pena hacer una pausa. Amarse es un mandamiento. Se ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. ¿Qué le impide amarse? ¿Usted de verdad se ama? ¿Alguna vez ha trabajado en ejercitar ese mandamiento? ¿Podría amarse más? ¿O qué cosas le impiden amarse? Cuando entramos en este ejercicio, lo que nos vamos dando cuenta es que los parámetros para amarnos que hemos aprendido toda la vida son parámetros de la cultura y no son parámetros bíblicos. Entonces, ¿yo cómo me voy a amar con este mal genio que tengo? ¿Y yo cómo me voy a amar si me veo al espejo y me veo re feo? Para, para usted calificarse si es bonito o feo, tiene que tener un parámetro. Yo me acuerdo cuando estaba por ahí en la adolescencia, que uno oía a las jovencitas de esa época hablar de los rubios ojiazules a cuadros de 2 metros y uno bien chaparrito, negro y nariz aplastada, que ha descalificado de entrada, ¿cierto? No califica ni para portero, pues, del edificio. Entonces, eso nos lo impone la cultura. Pero cuando tú te miras al espejo y dices, Dios disfrutó tanto diseñándome así, y Él ama el diseño que hizo en mí. Entonces yo me amo es por lo que Dios hizo en mí. Y el yo me amo no tiene que ver con títulos, ni con dinero, ni con posición social, ni con nada de eso. Cuando te veas al espejo, mira que eres la creación de las tiernas manos de Dios que te hizo con amor. ¿Cómo no vas a amar tu existencia? Si de toda la basura que hay que sacar de la mente. Más adelante vamos a oír hablar por ahí de la ley de la extracción, que es una ley bíblica. Es limpiar toda esa basura que entró allí. Entonces, mira que esta es una forma de ir aprendiendo a generar dinámicas que abren espacios muy chéveres y que la gente te empieza a preguntar y se va construyendo esa atmósfera de confianza. Ya les decía, enseñémosle a las personas a no hablar de problemas, sino de desafíos. La cultura te impone necesidades. Nunca habíamos tenido en la historia de la humanidad una época tan hipersexualizada como ahora. El reggaetón, toda esta música urbana, todo lo que quieran, todo tiene que ver con lujuria, con sexo, con la figura femenina. Y entonces ha habido una pandemia a nivel mundial de las prótesis mamarias. Y hay mujeres que aún entran en grandes préstamos bancarios para poder colocarse sus prótesis. Pues resulta que con el tiempo se fue descubriendo una terrible enfermedad que se llama el síndrome de Asia. Y Asia no tiene que ver con el continente, sino que es una sigla en inglés
de cómo el cuerpo empieza a construir todas las defensas que pueda para expulsar esos elementos extraños, y entonces empieza a formar unas cápsulas alrededor de las prótesis que se malignizan fácilmente, pero toda esta lucha del cuerpo por expulsar las prótesis produce daños en el sistema inmunológico, produce artritis, produce depresión, produce diabetes, produce un caos total, es un cataclismo endocrino en la persona. Entonces ahora ya hay clínicas especializadas en explantar las cápsulas. No solo es sacar las prótesis, sino las cápsulas que se forman ahí, porque si no se extirpan completamente, pues puede quedar alguna porción de la cual desarrolle un cáncer. Sacar las prótesis vale 3 veces más que ponerlas. Y no caben las clínicas de implantes, sobre todo en Colombia, de la cantidad de mujeres queriéndolas colocar. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando nos ha tocado trabajar con muchas pacientes a las que les han hecho la explantación, entran en grandes procesos de depresión porque todo el valor como mujer estaba allí en las prótesis. Si ve toda la contaminación de la cultura, si ve toda la imposición que coloca, y de esto podemos hablar muchas cosas. ¿Qué pasa con el niño que llega a la casa de que el celular ya no le sirve porque el compañerito tiene uno más desarrollado? Todo lo que va a pasar y está pasando con la inteligencia artificial. Entonces tenemos que prepararnos para esto. Yo quiero que este mensaje quede muy claro. No se trata de meterse en 80,000 temas, porque a un Eclesiastés dice mucho estudio cansa la mente, pero sí debemos ir tomando unas temáticas específicas y aprenderlas muy bien para poder llevar a las personas al escenario de ese diálogo. Esclavos de lo externo. Otro ejercicio y otra tarea de mentoría. Por ejemplo, trabaja en esta semana qué cosas de lo externo, de lo que pasa fuera de tu casa y de tu vida, te oprimen, te estresan, te angustian. Entonces uno lleva a las personas a ir identificando aquello en lo que nunca se han puesto a pensar. Les hablaba de la ley de la extracción. Mientras muchos andan tratando de hacer talleres y dinámicas de la ley de la atracción, que es basura, que eso no tiene base científica ni ninguna otra base y mucho menos bíblica, la ley de la extracción sí debemos trabajarla. Por ejemplo, cuando hay personas que están en ataques de pánico y algunos miembros de la familia no lo entienden y se les viene encima, enseñarles que ella no eligió estar en ese estado. Un tóxico que entró a su vida. Está algo que veremos más adelante, que es el aeropuerto cerebral, la contemplación indagativa. Hay muchos materiales para trabajar y la zona de meditación integral que la vamos a ver hoy. Bueno, aquí quiero dejarles lo que para mí ha sido una herramienta espectacular. Zona de meditación integral. ¿Qué es la zona de meditación integral? Es el espacio donde se construye una respuesta reflexiva. Es un espacio que yo creo para construir respuestas inteligentes, evitando las acciones instintivas o emocionales que a tantos errores nos pueden llevar. Les pido que me acompañen en todo este recorrido que vamos a hacer en la zona de meditación integral. La vida está basada
en circunstancias, ideas o hechos que llegan. Cuando abrimos los ojos por la mañana nos acaban de otorgar un regalo. Este es el día que ha creado el Señor y Él nos lo entrega con todo el amor y el diseño. Él prediseña nuestros días, pero son entrenamientos de alto nivel. Yo soy un convencido y defiendo ese concepto de que la vida en la tierra es un entrenamiento de muy alto nivel. Por eso el Señor decía, es necesario que vengan pruebas. Ese entrenamiento es prueba de la fe. Entonces, cada vez que nos llega una circunstancia o que nos entusiasma mucho o que nos molesta, aparece una interpretación en nuestro cerebro. Usted podría empezar a vigilar la velocidad de la interpretación. Esto que usted está interpretando es porque ha podido mirarle todos los aspectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente la respuesta es casi inmediata y es instintiva y emocional o es eh, eh, muy emotiva, pero quiero que por favor evalúen esto. Solamente el 3% de los momentos en la vida no nos da tiempo a nada y hay que actuar. Un infarto, un accidente, un atraco, algo así. Pero por fortuna, este tipo de hechos que no nos da tiempo a nada, solo son el 3% de las cosas que nos ocurren. Entonces, mira el privilegio y el placer que tenemos de utilizar el otro 97% definiendo nosotros la velocidad de respuesta. Por ejemplo, si viene una hija o alguien y me dice algo que me molesta bastante, pero yo no tengo la urgencia de tener que responderle, le puedo decir, mira, hablamos después, lo voy a analizar y me doy ese regalo de determinar la velocidad de respuesta. En el 97% de las veces lo podemos hacer. De manera que aparece algo que se llama la pregunta diamante. Si usted se aprende esto esta noche y lo lleva a la práctica, y a la práctica en todo aquello que más pueda hacerlo, el gran gimnasio de entrenamiento en la vida diaria. ¿Cuál es la pregunta que activa o no la respuesta inmediata? ¿Es indispensable responder en este momento? Hagámonos esa pregunta todo el tiempo. Viene alguien y te dice, mira, es que hay un negocio buenísimo, venga y meta aquí $1,000 y en 20 días le entregan 3,000 y la gente se entusiasma. Por eso les digo, cuando estamos muy entusiasmados o cuando nos estamos alterando bastante, sobre todo en esos momentos, es la pregunta. Grábate esta pregunta, por favor. ¿Es indispensable responder en este momento? El 97% de las veces vas a decir no. Es decir, no tengo otra salida que responder en este momento. En el 97% de las veces vas a tener tiempo. Entonces, entre la llegada de la situación y el momento en que vas a entregar la respuesta inteligente, este espacio grande que hay aquí en la mitad de esta diapositiva se llama la zona de meditación integral. Y ese espacio de la zona de meditación integral se divide en dos momentos. El primer momento es de gestión emocional. Entonces vamos a graficarlo a través de un ejemplo. Vino una persona a hacerme un reclamo de una manera muy alterada y me empezó a alterar a mí también. Pero yo practico mi herramienta poderosa
de no tengo necesidad de responder en este momento y menos cuando yo me estoy alterando en mis emociones. Entonces le voy a decir, mira, reunámonos pasado mañana, yo voy a meditar esto que me acabas de decir, no importa que venga a decírmelo gritando y con malas palabras, la blanda respuesta aplaca la ira, es el momento de poder practicar este principio. Y yo sé que esa situación con esta persona la tengo que resolver, pero no es el momento porque la prioridad mía es gestión emocional. ¿Acaso no lo dice Filipenses 4? Dice, no estén angustiados por nada, más bien sean conocidas todas sus necesidades en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos promete el Señor? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Yo tengo que llevar esto a la práctica. Los cristianos somos especialistas en ser oidores y pocos hacedores de la palabra. Entonces, ¿cómo es hacer gestión emocional cuando yo estoy bien oprimido? Salgo a caminar, pero a caminar buscando disfrutar del paisaje, del canto de las aves, hacer respiración activa, orar. Y después de que haya hecho esta serie de dinámicas y que ya esté bien tranquilo, entonces voy al segundo paso que se llama depósito de abastecimiento. Dejé la situación que debo resolverla, la aplacé, recuperé mi paz y ahora sí voy y la traigo encima del escritorio y digo, esta es la situación. El depósito de abastecimiento es cuáles son todas las opciones que tengo yo de solución, donde puedo acercarme al que sea mi líder y decirle, mira, me pasa esto, ¿qué me aconsejas? En fin, acercarme a una persona que sea idónea en el tema. Y después de este proceso, que está todo consignado en una sola diapositiva, que es una herramienta muy práctica, entonces me doy el gusto y el placer de entregar respuestas inteligentes. Enseñarle esto a una persona hace parte de la mentoría. Mira cómo en medio del proceso hablé de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en algún momento tú puedes hacer una pausa y decirle a la persona tu espiritualidad, cómo te podría ayudar en esto, o tu fe, o, o cómo crees. También uno puede plantearlo desde otro lado y a mí me ha dado mucho resultado. ¿Cómo crees que Dios te pudiera ayudar? Decide que se abre el diálogo de la parte espiritual. Bueno, hay que hablarle a las personas también de cómo construir futuro. El construir futuro es entender que, bueno, por acá Marlene nos hace una pregunta, dice, y cuando una persona necesita una respuesta urgente, eh, pues otra vez, la respuesta urgente, ¿a qué le llamaría yo? Gracias por tu pregunta, Marlene. Tratemos de mirar cuál sería la respuesta urgente, que no da tiempo a nada. Yo creo que, aunque es urgente, sí nos va a dar algún tiempo. Por ejemplo, le acaba de llegar una nota amenazándolo de muerte. Es algo urgente, ¿cierto? Entonces, en ese momento le garantizo que nadie se va a oponer a que ores por la persona. Ese es el momento exquisito para eso. Una de las cosas que yo uso mucho es Isaías 41 del 10 al 13, donde dice, no temas,
Aquellas personas que te quieren hacer daño serán como nada, como cosa que no existe, los que te quieran hacer la guerra, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, ¿cierto? La estoy parafraseando un poco. Entonces yo aprovecho para contarles que en una oportunidad, en una clínica en la ciudad de Cali, me encañonaron y Dios me regaló de una manera sobrenatural esa promesa y la he usado hace muchos años y entonces se la enseño y le digo, ven, oremos, llévate esta promesa y párate sobre ella y Dios no te va a fallar. Es un ejemplo. El otro, una persona que le van a rematar su casa porque tiene deudas, pero no se la van a rematar dentro de 2 horas. Los procesos de remate, eso lleva semanas, en fin, entonces da tiempo. Voy a contar un testimonio y Marlene, tú que eres allá de la iglesia primitiva de Tuluá, esto ocurrió allá en Tuluá. Una vez se me acercó un discípulo que precisamente le iban a rematar la casa. Yo no soy abogado, pero en la iglesia tenemos un abogado y le dije, mira, ven, vamos a hablar con este abogado para ver cómo nos puede orientar. Y efectivamente tomó todo el documento del banco y en esa letra menuda que hay que buscar una lupa para poderla leer y que tienen esos documentos, decían una cláusula que el banco podría condonar la deuda en caso de calamidad doméstica. Y este discípulo tenía su esposa con un cáncer terminal. Y el abogado se pegó de allí y fue al banco y le condonaron la deuda y salvó su casa y fue tremendo testimonio. Entonces mira que siempre el Señor nos dará el caminito o la salida. Si usted no es una persona como experta en el tema, ore por la persona, coloquémosle esto en el altar al Señor y busquemos una persona adecuada. Entonces, son como ejemplos que te doy. Listo. Ok. Aquí hay 5 pasos para construir futuro que también le pueden servir a uno para usarlo en un momento de mentoría. El primero es enfoque. ¿En qué enfocas tu vida? ¿Cuál es el enfoque que tienes como familia, como matrimonio? ¿Qué enfoque le estás dando a la educación de tus hijos? El segundo es proceso. Enseñarles que la vida es un proceso y no una sumatoria de eventos. Cada día debo vivirlo como un proceso. Un proceso quiere decir que sé cuál es el punto A donde estoy y cuál es el punto B a donde voy a llegar. Eso se llama proceso. No es levantarme todos los días a hacer lo mismo. El tercero es creatividad. ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que estás haciendo? ¿Todos los días lo mismo? Trabajo en equipo. Voy a contarles un testimonio. Yo llegué aquí a Popayán, a mi ciudad, y el Señor me llevó al seno de la Asociación Caucana de Psicólogos. Y era una asociación blindada, cerrada, donde no permitían que otros profesionales de la salud mental pudieran interactuar allí de una manera activa. Pero Dios me metió allí. En este momento, más o menos, hay 10 psicólogos que se están congregando con nosotros. Y ha sido impresionante cómo se ha ido dando las cosas. Pues el próximo sábado, de hoy en 8, hay una asamblea de la asociación y me han invitado a darle un tema. Y el tema se llama El estado de la psicología en un mundo globalizado. Y abrió toda esa compuerta para allá empezar a compartirles que como un proceso aislado, como una asociación aislada,
nunca van a salir adelante. Tienen que abrirse, aprender a interactuar con todas las otras disciplinas que hay. ¿Quién hizo eso? El Señor. De manera que acuérdese que el que va abriendo las puertas es Dios, no es la estrategia humana ni las ideas intelectuales. Esto es con oración. Sin oración es muy difícil. Entonces nosotros también tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Cuál es tu equipo de trabajo? ¿A qué equipo perteneces? Son respuestas que nosotros debemos tener. Y el último es relaciones significativas. Lo que siempre hemos compartido acá, que los procesos del proclamar, ganar y edificar tienen que ser en una base de relación valiosa, confiable y relaciones de liderazgo del servicio. Existe algo que se llama el factor I. Todo comienza con una idea. Es imposible que todo comience de otra forma. Usted va por la calle bien tranquilo y siente que un perro viene ladrando, le llegó la idea, me va a morder. Todo comienza con una idea. Esa idea lo lleva a una interpretación. La interpretación te lleva a una imaginación. El cerebro interpreta y crea la imagen inmediatamente. La imaginación te produce en tus emociones una intención. Y esa intención te inspira, te lleva a esa decisión. Yo debo pasar esto por mis principios y valores. Esta inspiración hace parte de la integralidad de los principios y valores en mi vida para ser una persona de influencia, de poder intervenir. Estos 7 pasos ocurren a cada momento en nuestro cerebro, pero pasa a una velocidad tan grande que no nos damos cuenta. Alguien viene y le dice a uno algo y uno le responde tal cosa. Todo esto pasó por allí, por la mente. Entonces, si nosotros con esa velocidad de respuesta aprendemos a segmentar estos pasos, vamos a construir respuestas inteligentes. Es lo que Dios nos pide. El Señor dice, si te falta sabiduría para algo, pídemela y te la daré abundantemente y sin exigirte nada. A partir de esa intención, nosotros debemos meditar acorde a la palabra de Dios. Este es un mandato que está en Josué 1 del 5 al 9. Solamente te mando que medites mi palabra de día y de noche. Y esto nos lleva a tomar decisiones. Entonces, las buenas decisiones se construyen producto de revisar la intención y la meditación. La decisión nos lleva a tener una actitud, cambiar la actitud frente a las circunstancias y tener convicción. Si usted es una persona convencida de algo, es porque debió haberla edificado la convicción a través de intención, meditación, decisión y actitud. Estos 5 pasos que construyen el compromiso. ¿Cuántas veces hemos querido comprometernos con algo y terminamos abandonando? Voy a ahorrar, le dura un mes la idea. Voy a bajar de peso, le dura 15 días o nos dura. Pero después de haber hecho estos primeros 6 pasos hasta el compromiso, es tan sólida la decisión y la idea que ya lo puedo comunicar al equipo. Después de comunicarlo al equipo, viene el sistema de evaluación. Usted cada cuánto se evalúa, cada cuánto evalúa las acciones, con base en qué toma decisiones, y al final siempre debe ser el servicio.
todo lo que hace un cristiano debe terminar en el servir y dar, siempre. Después de todo esto, de aprender a entrenarnos en todos estos conceptos, pues nosotros debemos llegar a esta parte que veíamos ahora de revisar siempre decisión, convicción, compromiso, comunicación, evaluación y servicio. Ya habíamos hablado un poco del poder de las preguntas abiertas. ¿Qué tanto te capacitas en resolución de conflictos? Más preguntas para la mentoría. ¿Valoras y fortaleces tus 4 niveles relacionales? Enseguida te van a preguntar, ¿qué es eso? La vida está basada en las relaciones. ¿Cómo te relacionas con Dios o con la vida? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Y cómo te relacionas con el contexto donde vives o te mueves? Cualquier aspecto en la vida de nosotros tiene que ver con esos 4 niveles relacionales. Otra pregunta, ¿cómo evalúas tu inteligencia emocional? Aquí me gusta hablarles de los entretenidos emocionales o de los de inteligencia emocional. Todo el mundo anda entretenido ahora y más con la inteligencia artificial. El aparatico, buscando a ver en qué me entretengo, qué chiste me mandaron, qué mensaje puedo enviar por allá. Y por ahí se va desperdiciando el tiempo y lo dice el Señor, usando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ejercitas tus habilidades socioemocionales? Entonces, estas preguntas siempre van a respondernos con otra pregunta. ¿Cómo es eso? ¿O qué es eso? Pero abre esos espacios de diálogo. ¿Cuáles serían tus metas del ser? Esta pregunta me gusta muchísimo. ¿Por qué llevar a las personas a un escenario donde uno no les está hablando de dinero, ni de trabajo, ni del hacer, ni del tener, ni de la familia, sino del ser? ¿Cuáles son tus metas del ser? Hace poco estuve en un grupo con mi esposa fuimos a un grupo de señoras ya de edad por encima de los 45 años y cuando les hacíamos esta pregunta veíamos rodar lágrimas. Una de ellas decía, yo no me había dado cuenta que invertí toda mi vida en criar los hijos, en estar haciendo oficio en el hogar, en hacer esto o aquello, y nunca me había dado cuenta que no me he dedicado tiempo a mí misma. ¿Cómo es tu relación contigo mismo? Dejándolo de afuera a un lado. 6. ¿Te amas? ¿Te interesa tu ser? ¿Lo conoces? ¿Descubres cómo desarrollarlo? ¿Genuinamente disfrutas dar y servir a la causa de otros? Son algunas de las preguntas que se pueden trabajar. Sin entrenamiento solo hay rutina y fracasos. Qué bueno compartirle esto a las personas, ¿no? Pregunta interesantísima. ¿Tus imposibles son reales? Ahí tengo un grupo de personas con la que estoy trabajando esto. Creo que más o menos son unas 60 personas que les quedó la tarea esta semana de sacar un listado de cuáles son sus imposibles. Y te lo transmito hoy. ¿Cuáles serían tus imposibles? ¿Esos imposibles son reales o solo son conceptos demasiado arraigados en tu mente? Gran porcentaje de los imposibles son imaginarios. Qué bueno explorar esos imposibles. Ya les hablaba de desarrollar la vida como un proceso y no como simples eventos. Entonces uno le puede plantear, mira, hay formas de preparar el cerebro para el verdadero éxito.
Aprende a resignificar los momentos difíciles. Un concepto que desarrolló la Asociación Educar de Argentina es que nosotros somos una unidad: cuerpo, cerebro, mente, espíritu y medio ambiente. A donde vamos, somos eso, una unidad: cuerpo, cerebro, mente y espíritu. Y nos relacionamos con el medio ambiente. Yo quiero aquí hacerles un énfasis importante y al final lo quiero volver a... Y es que hay una serie de conceptos básicos, mínimos, que todo mentor debe prepararse. Con que usted se prepare bien en estos 7 conceptos, va a tener todo un arsenal para hacer mentoría. Les invito a que lo escriban. Autoestima es uno. Asertividad es otro. Resiliencia, empatía, trascendencia, carácter y proyecto de vida. Lo repito: autoestima, asertividad, resiliencia, empatía, trascendencia, carácter y proyecto de vida. Ese puede ser su caja de herramientas del proclamar ganar. Cuando usted trabaja con esta personita que está acompañando, por ejemplo, en enseñarle a ser asertiva o ser empática, eso va a generar una relación muy estrecha con la persona y nos abre espacios para llevarlos a presentarles al Señor. ¿Qué tiempo le dedicas a desarrollar virtudes, habilidades o talentos? ¿Qué espacios en tu vida, qué pausas en la vida haces para clarificar objetivos, metas o propósitos? Y siempre aterrizo en la palabra trascendencia. Hay que tener mucho cuidado con la palabra trascendencia para que no las personas no se vayan a meter por el lado de la nueva era. Trascender es conocer al Creador, tener relaciones con el Creador, reconocer el diseño original que hay en cada uno de nosotros. Maya Angelou fue una escritora norteamericana y decía: nada va a funcionar a menos que tú lo hagas. Entonces, si yo no me preparo y empiezo a hacer mentorías, no va a pasar nada. No pases por alto los tesoros de tu originalidad. Los que caminan pausadamente, explorando los diseños originales de la creación, nunca sufren soledad ni de desesperanza. Son principios bíblicos. Ok, allí les dejo algunos otros conceptos. Hay una regla del triunfo y se llama el factor 3D, y esto es bueno establecerlo en el momento de una mentoría. Siempre lo hago. En las mentorías hay que llevar a que las personas hagan un compromiso con ellas mismas. La primera es: ¿estás decidido? ¿Hasta dónde tienes una decisión firme? ¿Tienes dudas en la decisión de la mentoría? Lo segundo, disponibilidad. Si la mentoría van a ser los jueves a las 3 de la tarde, no dejes que absolutamente nada se te atraviese allí. O sea, dale prioridad a la disponibilidad que le vas a dar a esa parte. Y ser discipulable, ser desarrollable. Por acá una compañera nos pide que si podemos socializar esta grabación. Le pedimos al líder Wilson que luego lo puedan socializar al grupo de WhatsApp. Claro que sí.
Claro Y que yo sí. Está les voy a grabado. Gracias, Wilson. Y yo voy a mandarte el PDF de las diapositivas para colocarlo también en el grupo. O bueno, yo lo comparto directamente al grupo también. Entonces, recuerden el factor 3D: decidido, disponible y entrenable, desarrollable o discipulable. Siempre se requiere práctica, práctica, práctica. Bueno, aquí en el curso voy a hablarles un poco de la conexión del cerebro craneal con el cerebro cardíaco. No voy a hacerlo eso hoy, pero basado en la originalidad de la inteligencia. Lo segundo, estamos hablando de la conquista, de poder conquistar la felicidad en nuestra vida. Esfuerzo y persistencia. Nada es fácil en la vida. Y el tercero es la realización y la influencia. Esa es la ruta por donde vamos a trabajar esa escuela de la felicidad. Bueno, aquí yo me voy a saltar esto un poco porque les vamos a enseñar las tres partes del cerebro. Muchos ya han estado en seminarios conmigo, pero le vamos a hablar de cómo actúan los tres cerebros, cuáles son sus principales acciones, el cerebro instintivo, el cerebro emocional, el cerebro reflexivo y cómo utilizarlo y desarrollarlo. Esto lo vamos a ver en ese día en la charla. Entonces, ¿a qué le llamamos imposibles? Los imposibles en la vida tienen dos razones. La primera, no conocemos nuestra originalidad porque está contaminada. Yo, por ejemplo, caminé muchos años en depresión y en timidez. Y era porque estaba contaminado, no es porque hubiera nacido así. Y la singularidad desconocida, o sea, esos tóxicos que hay en nuestro cerebro no solo nos desfiguran la originalidad con que Dios nos diseñó, sino que nos bloquean la capacidad de desarrollarlo. Por eso digo originales contaminados y singulares desconocidos. Bueno, aquí vamos a hablarle un poco de las capacidades que hay, en fin. Voy a saltarme esto para llegar a este ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos y es observar este video y qué aprendemos de él. Estos videitos los podemos usar en las mentorías. Entonces vamos a escuchar. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, Not fitting in. is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on.
This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number 2. Don't even worry about number 1. Go to number 2, solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number 3. For number 3, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given 2 different lists. This side of the room was given these 3 words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first 2 words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. Ok. ¿Quién quiere compartir algo de la experiencia de este corto video? ¿Qué aprendimos? Buenas noches, Carlos y compañeros. Que cuando desconocemos algo, nos sentimos incómodos y no estamos en nuestra área de confort. Cuando conocemos algo, tenemos como más seguridad de poder hacer las cosas. Gracias. Gracias, Joel. Perdón, aprovecho el micrófono abierto. Sí. Creo que me llamó la atención esa tendencia a compararse con el vecino, que puede ser muy influyente del lado perjudicial, como lo vimos en este caso. O sea, se sintieron mal porque los otros iban ganando y ellos no. Gracias, Alitza. ¿Alguien más quiere compartir? Mira cómo en este corto video, que lo podemos usar con un pequeño grupo, sacamos una serie de conclusiones especiales. Esto se va aprendiendo a explorar. Por ejemplo, había un efecto externo. El efecto externo era consciente. Quiero que me presten toda la atención. Los del lado izquierdo no podían hacer nada porque le habían dado palabras diferentes, pero los del lado derecho levantaban toda la mano. Entonces ya lo que decía Litza, al compararse con los otros, se sentían re mal. Pero su mente estaba puesta en el fracaso del resultado y en mirar lo que estaba pasando con los otros, pero no viajaron a sus sentimientos. Por eso lo externo era consciente, pero lo que estaba pasando en su interior no era consciente. En la vida pasa lo mismo. Entonces uno puede decirle, ¿qué ocurría en tu casa, por ejemplo, cuando veías que a uno o dos de tus hermanos les validaban lo que hacían, pero a ti no?
¿Cómo te sentías? Cuando ella les hace preguntas abiertas, los lleva a viajar al inconsciente. Y entonces ahí es donde dice, sentía frustración, estrés, confusión, etcétera, etcétera. Vamos a llevar esto a la vida práctica. A veces he dictado conferencias de neuroventas y aquella persona que empieza a explorar en las ventas y ya lleva 5 personas a las que visita y no le compran nada, entre más visite, más se va desanimando, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con el ejercicio? Las 2 primeras preguntas los frustraron y ya la tercera ni motivación tenían de trabajarla y terminaron con lo que se llama indefensión aprendida. Entonces hay muchas cosas que hemos aprendido desde la infancia de esa manera. Yo les he compartido en Neuroventas, un buen vendedor sabe que solo el 20% de la población compra. Entonces, tiene que estar pensando que va por ese 20% y estar preparado para que el 80% lo rechace. ¿Será que esto nos puede pasar también en el Evangelio? No, yo no sirvo para evangelizar, eso a uno ya habla ya y esto, y yo no sirvo para eso. Y algunos dicen, yo no tengo el llamado es para todos. Ese Mateo 28:18 dice, id y haced discípulos para todos, porque el que convence del Espíritu Santo, ¿cierto? En las relaciones, aquel que quiere ir y conquistar una chica y le saca el cuerpo, la otra le dice que no, o aquí, entonces ya se va autocondenando, ¿no? En los exámenes, yo recuerdo una vez en Argentina que había un chico que tenía una dificultad muy grande para ganar farmacología, llevaba años allí pegado en esa materia, y un día entrenándolo le dije, mira, tú dijiste que iba a ser tu mentor y llevas una consigna muy clara y tienes que cumplirla. Vas a ir a la próxima mesa de examen de farmacología y vas a perder farmacología. Esa es la consigna que tienes que ir. Vas a ir a perderla. Y él me miraba todo aterrado. Le digo, sí, vas a ir a hacer eso. Recibo una llamada con un grito impresionante. Carlos, gané farmacología. ¿Qué le quitamos? El miedo. Tenía miedo a perder y se le vaya y pierda. Y lo ganó. Entonces, es increíble cómo uno puede ir aprendiendo a hacer acompañamientos. Lo mismo lo de los emprendimientos. No, si yo siempre me ha ido mal. Bueno, en fin. Vamos a mirar otro videíto rápidamente. Segundo, yo hago aquí una cosita. Ok. Entonces, vamos igual manera a ver este otro corto video y hacemos el mismo ejercicio. Idealmente, los padres dejan que sus hijos aprendan a ayudarse a sí mismos. Los padres que descuidan a sus hijos o los que se involucran demasiado logran lo contrario. Sus hijos a menudo aprenden la desesperanza y por lo tanto creen que no pueden controlar su vida ni cambiar su entorno. La desesperanza aprendida fue descubierta por primera vez por 2 investigadores que condicionaron a perros para soportar descargas eléctricas. Martin Seligman y Stephen F. Meyer realizaron su experimento con 3 grupos de perros.
Los perros del primer grupo fueron enjaulados y obligados a esperar un tiempo antes de ser liberados. Estos perros eran lo que se conoce como el grupo control. El segundo grupo también fue enjaulado y recibió descargas eléctricas desde abajo. Cuando apretaban un botón, las descargas cesaban. Aprendieron que podían detener el dolor. El tercer grupo de perros estuvo expuesto a las descargas, pero no tenía forma de detenerlas. Después del condicionamiento, los tres grupos fueron colocados en una caja que les daba descargas en un lado, pero no en el otro. El primer y segundo grupo de perros rápidamente aprendieron a evitar ser electrocutados saltando la pared que separaba los dos lados de la caja. El tercer grupo de perros no intentó evitar las descargas. Habían desarrollado una expectativa cognitiva de que no podían evitar el dolor. Seligman y Mayer lo atribuyeron a la desesperanza aprendida. Los niños también pueden verse afectados, como lo atestigua esta historia sobresimplificada. Esta es la historia de José. Mientras que a otros niños se les permitía correr, a este lindo niño lo pusieron en un andador para que no se lastimara. Y así, desde muy temprano, José aprendió que el mundo es un lugar peligroso. En las raras ocasiones en que su padre estaba en casa, le decía a José que se endureciera y se convirtiera en un niño fuerte. Pero sin un modelo a seguir, a José le faltaba la motivación para estar a la altura de las expectativas de su padre. Empezó a sentirse inferior. Con el tiempo, este sentimiento se hizo más fuerte. Cada vez que había un problema, su madre saltaba para ayudar. José comenzó a interiorizar la creencia de que no podía ayudarse a sí mismo cuando se enfrentaba a desafíos. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, le pedía consejo a su madre. En el fondo, estaba resentido con ella por no permitirle volverse más independiente. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que no logran ver el camino para salir de su vida tóxica? ¿Cómo podemos ayudarlos a ayudarse a sí mismos? Comparte tus pensamientos y tu propia experiencia con... Idealmente, los... Ok, entonces miremos cómo de aquí vamos a sacar unas enseñanzas bien especiales en este ejercicio. Voy a ir directamente para que podamos ver cómo lo podemos aplicar. La desesperanza aprendida. Con un video cortico puede uno decirle cómo te identificas con ese video. Entonces, la autoestima la construyen los padres. Y hoy nos llevamos una herramienta muy importante. ¿Cómo fue construida mi autoestima por mis padres? ¿Cómo estoy construyendo la autoestima de mis hijos? ¿Qué tanto conozco qué es la autoestima? ¿Cómo se forma? El padre ausente, por ejemplo, ya empieza a generar esa autoestima de abandono, de orfandad. Cuando un padre está ausente es porque su madre es cabeza de familia. Y si es cabeza de familia es porque le toca trabajar y le toca dejar gran parte del tiempo a sus hijos en otro lado. Daños de la proximidad. Cuando un padre está en casa, pero no le da tiempo de calidad ni a su esposa ni a sus hijos. Cuando los niños se acercan al padre y el padre les dice, está viendo un partido de fútbol, dígale a su mamá, ahora no me moleste, luego lo hacemos. Produce más daño la proximidad que el padre ausente, porque el ausente, pues al fin y al cabo, no lo ven. Pero el padre que no es íntimo, sino que es próximo, entonces tengo un papá allí, pero no me quiere, me rechaza, no me dedica tiempo. Todo esto genera desesperanza aprendida. También el sobreprotector, porque entonces lo empieza a controlar, lo empieza a no dejar pues que le ocurra esto o aquello.
es controlador, o el polo opuesto, que son los padres permisivos. La agresividad también. Bueno, entonces ahí vemos cómo le exponemos brevemente estos elementos y la persona siempre te va a decir, ah, es que a mí me pasaba eso. Entonces mira cómo se van abriendo esos espacios, donde obviamente cuál es el punto final de todo esto. Hablarles de Cristo, hablarles de cómo el amor de Dios es restaurador. El ministerio nuestro se llama Restauración Ágape Internacional RAI. Ágape es el amor de Dios, restaurados con el amor de Dios. Entonces, otra palabrita que podemos tomar para mentorías, bienestar consciente. ¿Para ti qué es bienestar? Esas son preguntas. El bienestar tiene 3 componentes que es muy importante trabajarlos. Sinergia es unir cosas para que se potencien. Entonces, el bienestar consciente tiene que ver con atención plena, que es aprender a vivir el aquí y el ahora. Y la atención plena es uno de los principios bíblicos más espectaculares que hay. ¿Acaso no dice la Escritura, no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo hago nuevo? No tengas ansiedad por el día de mañana. ¿Acaso la vida no es más que el comer, que el beber, que el vestirse? Bástale a cada día su propio afán. El libro de Eclesiastés nos lleva a entender que la vida está diseñada para vivirlas por tramos de 24 horas. Y el cerebro fue diseñado para la atención plena. Entonces, esta parte también se aprende. Pensamiento positivo. Hablando, por ejemplo, de las promesas bíblicas. En vez de estar llevando mi pensamiento a la circunstancia, no me llegó este dinero, ahora no tengo con qué pagar, y entonces se me va a armar un problema y va creciendo la angustia y la ansiedad. Están ahí las promesas, el Señor es mi pastor, nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que, obviamente, abrir un camino para que las personas aprendan cómo se obtienen las promesas, como lo dice Hebreos 6, del 10 en adelante. Y el tercer aspecto es la inteligencia emocional, que es la práctica de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, capítulo 1 del versículo 1 al 7, nos habla de la inteligencia emocional. Denle una leidita a Proverbios 1 del versículo 1 al 7 y les habla de inteligencia emocional. De manera que, para ir terminando, hay 2 cosas que tenemos que aprender a enseñarlas muy sencillas, que son las 2 cualidades del cerebro. Una es la capacidad que tiene el cerebro de reproducir miles y millones de neuronas, que se llama neurogénesis, y neuroplasticidad, que es la capacidad de construir nuevas redes neuronales. Con esto son los procesos transformadores. ¿Cuál es la base bíblica? Romanos 12:2. Miremos las características del neurocomportamiento. El cerebro humano es el único que tiene la capacidad de pensar en lo que piensa. ¿Cuál es la base bíblica? 2 Corintios 10:5. Derribando todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Exterioridad e interioridad. Ya lo mencionaba hace un rato, 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Todo esto son dinámicas que se aprenden. ¿Dónde vive su atención? Hágase esta pregunta. ¿Dónde vive tu atención? ¿Afuera o adentro? Desde niños fuimos súper mega entrenados para que siempre estemos mirando afuera, y más ahora con el celular y las pantallas. El Señor dice que los ojos del entendimiento nos llevan a mirarnos adentro.
Un enemigo llamado promedio, también está en Romanos 12:2, no siga las corrientes de este mundo. Cuando uno hace lo que hace todo el mundo, cree que es normal. Recuerda lo que dice también la palabra. Dice, si usted hace lo que hace todo el mundo, entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Les he hablado de la ley de la extracción. Uno de los más grandes potenciales de la ley de la extracción es el perdón. El perdón saca la rabia, saca la ira, saca el dolor, saca la tristeza. Y entre otras, en el perdón no se trata del otro. Esta parte, les voy a mandar 2 videos sobre el perdón al grupo para que los trabajen como parte de ese proceso de acompañamiento. La gran mayoría de las personas en algún momento de la vida necesitamos trabajar el perdón. El perdón no se trata de lo que el otro hizo. El perdón se trata de sanarme. El aeropuerto cerebral consiste en que hay 75,000 pensamientos en promedio que entran o salen de nuestro cerebro y el Señor nos pide que nosotros lo gerenciemos. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 4:8? Todo lo que es amable, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es digno, lo que es puro, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. La zona de meditación integral la acabamos de ver. Y terminamos con la contemplación indagativa. Nosotros venimos con un veneno en nuestro cerebro desde niños. Mirar, juzgar y reaccionar. Un lindo ejercicio para esta semana. Estarnos vigilando qué tanto juzgo. Le garantizo que van a quedar aterrados. Si yo tomo ahí una libretica para estar anotando cada vez que juzgo, wow. Uno empieza juzgando hasta el día. Abre los ojos y ve una nube negra. Uy, ya va a llover. Uy, qué calor, qué frío. No, vean ese gordo, vean esa flaca, qué tal es tan mal vestido. No, todo el tiempo está ese inquisidor de la mente. El Espíritu Santo viene y nos cambia por contemplación indagativa, que es contemplar, comprender y ayudar. Esa es la transformación que hace el Señor en nosotros. Contemplar, comprender y ayudar, en vez de mirar, juzgar y reaccionar. Y el factor I también ya lo habíamos visto. Bueno, vamos a mirar algunas cositas últimas. Conocer nuestras capacidades, las que Dios nos ha dado para desarrollarlas, derribar esas barreras, deshacer las redes tóxicas. Todo esto es para, digamos, más que todo construir las preguntas con que vamos a establecer la relación con otros. Bueno, aquí voy a ir muy rápido, son todos los elementos que hay en el ego y es bueno explorar qué de toda esta basura todavía hay en nosotros. Como les voy a mandar el PDF, ahí lo pueden ya trabajar y mirar. Decirnos la verdad, aprender a escucharnos. Aquí hay otra serie de elementos de una ruta especial. Joel, te escucho. Sí, gracias, Carlos. Solo quería comentarte que no estamos incluidos al WhatsApp de este grupo. Bueno, magnífico. Gracias. Vamos a incluirte. Joel y Alixa son 2 queridos compañeros del ministerio allá en Guatemala, entonces bienvenidos a este entrenamiento de neuromentorías que estamos haciendo. Bueno, vamos a dejar allí. Quisiera aprovechar estos últimos minutos para escucharles. ¿Cómo ven el proyecto? Se supone que a partir de hoy van a empezar a orar por 5 personas. Ya hablaremos con el líder Ricardo si esto nos llega a pasar la capacidad
de la sala, pues se puede pasar por YouTube también para poder cubrir a todas las personas. Pero ore por 5 personitas y luego vas a hacer tus 5 invitaciones con esta tarjeta de la beca completa y nos vemos para el 2, creo que les dije, el primer sábado de marzo vamos a tener nuestro curso especial de Escuela de la Felicidad. Pasando ese curso, cada uno queda con sus invitados para trabajar las mentorías. Les pido que por favor estén orando. La base de esto es la oración. Sin la oración no hay nada. Y lo segundo es que esas personitas que hagan el curso, por favor, la registren y nos hagan un feedback para saber cuántas asistieron de las que fueron becadas y luego también poder en un mes o más recibir alguna información sobre cómo fueron consolidadas. Natalia pregunta que las personas deben ser no cristianas. Gracias por acordarme porque esa es la intención. Traer cristiano ya no tiene sentido, es ganar almas para el Señor, ¿cierto? Ahora, si hay personas que uno puede invitar donde supuestamente han conocido de Dios, pero van a una iglesia de los testigos de Jehová o a los adventistas o a los mormones o a cualquier otro lado, eso hay que traerlos. Pero el que está yendo a una iglesia de sana doctrina no tiene sentido. El énfasis son personas no cristianas con las que ustedes tengan algún tipo. Vea, les voy a contar un testimonio bien especial. Es que, a ver, si yo soy un enviado, si soy un embajador del reino de los cielos, todos los días tengo que salir con el uniforme puesto. Fui a un banco aquí en Colombia, me atendió una señora y solo la observación, mientras me llegaba mi turno, yo la observaba. Pues observaba las 4 que había allí, pero la que me tocó caminaba encorvada, se le veía un rostro como demacrado. Y empezamos ahí a la gestión que yo necesitaba, pero le fui soltando algunas preguntas y al final del camino, bueno, la invité a un seminario que estoy haciendo, le di una beca completa. Me dijo, y tengo un hijo de 8 años y él puede estar en clase. Claro, tráigalo, beca completa. Agradecidísima. Y ayer me escribió pidiéndome que iniciáramos un proceso de mentoría. Entonces, no perdamos las oportunidades. ¿Por qué si había 5 casillas para atenderme, me tenía que tocar con esa y tenía que ser la que quería invitar a su hijo de 8 años? Dios nos entrega el día diseñado. Resulta que va en la calle, es un día caluroso y entró a comprar helados. Mire a ver cómo puede conectar con la persona que le está vendiendo el helado. Soltemos preguntas, de manera que esa es la forma. Recuerden, establecer diálogos que nos lleven a relaciones de confianza. Preguntas, inquietudes, dudas, contradicciones, todo lo que quieran, suéltenlo sin miedo. Bueno, cuando no hay preguntas ni hay nada, o no entendieron nada, o todo quedó bien. Ahí clamo yo a la misericordia de Dios. Bueno, vamos entonces. Gracias, Carlos. Una pregunta. ¿Solamente el entrenamiento, el curso de felicidad son 2 horas? Dos El 2 horas de y marzo, media. 2 horas y media. Ese es el tiempo. Y luego de ese tiempo,
esta es una herramienta que se está utilizando para proclamar, entiendo. Y después viene la mentoría precisamente para hacer el seguimiento, para ganar, perdón, proclamar y luego ganar y edificar. Correcto. José Manuel es un querido compañero de Venezuela con el que Gracias. hemos hecho unos cursos bien interesantes y hemos tenido una cosecha del Señor. Entonces, José Manuel, que por ejemplo dirige la Fundación Sembradores de Valores que fundó Jair Ríos, uno de nuestros líderes, él trae sus invitados y vienen, hacen el curso y luego les queda ya para hacer las mentorías donde José Manuel puede hacerla con su equipo. Esa es otra cosa. Si usted es líder y tiene otras personas que las puede preparar como mentores, entonces pueden hacer ese acompañamiento. Joel. Ya, listo. Gracias, solamente es un corto comentario y un agradecimiento. Recibimos el curso de finanzas el año pasado justamente con José Manuel y Diana y contigo, Carlos. Y pues es un testimonio. No estamos al 100 en las finanzas, pero lo principal fue haber tomado conciencia y haber puesto un orden. Y estamos mucho más satisfechos con las finanzas, creyendo en nuestro proveedor, pero administrando mejor. Gracias, solamente eso. Sí, muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga. Dios siempre bendice el orden, siempre. Qué bueno. Marlene, claro, pues con mayor, es que somos equipo. Es decir, ahora entendamos esto, a nadie se le va a cobrar. Lo que estamos hablando de becas es porque es una estrategia, ¿cierto? Entonces, para ese curso del primer sábado de marzo, traigan sus becados a orar por todo esto. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar entonces con oración. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos has permitido compartir. Por otro lado, también, Dios, queremos entender que no estamos aquí en este grupo por casualidad. Son los llamados a este ejercicio y entendemos, Señor, que como está acorde a tu palabra, lo vamos a hacer con el respaldo de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, bendecimos la vida de todos aquellos que te conocerán por boca de nosotros, para que se cumpla, Señor, tu mandamiento de Juan 17. Quiero bendecir la vida, Señor, de Ricardo, su esposa, de Wilson, su esposa, y de todo este ministerio y en las diferentes ciudades y otros países, para que, Señor, podamos estar unidos en esta intencionalidad de dejar una huella que venga del reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que esgrimas todos los ejércitos celestiales para derribar todas las resistencias de las tinieblas frente a esta gran cosecha que queremos tener solo para dar testimonio de tu amor y tu respaldo. Y esta gran oportunidad que nos da, Señor, de actuar como embajadores del reino de los cielos. Inspíranos, Señor, para aquellas personas a las que le vamos a llevar la beca. Y también, Señor, para sensibilizar esos corazones y que se abran a esta oportunidad. Te entregamos, Señor, nuestro corazón una vez más para que tú hagas la obra entendiendo que solo somos vasijas de barro, que por tu misericordia nos haces vasijas de honra para ti. Quedamos, Señor, esta noche bajo tu abrazo, tu bendición. Impón tus manos de Padre Celestial en nuestras vidas y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Amén. Carlos. Feliz noche. Gracias, líder. Gracias. Bendiciones para todos. Padre, Gracias. bendiga. Jesús, Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones, Carlos, y Bendiciones. bendiciones a todos. para todos. Vale. Dios les bendiga. Igualmente, Amén. bendiciones para todos.